Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchás, Antonio? Hola, profe, sí, sí te escucho, profe. Bueno, Ahora estoy nomás en mi trabajo, profe. ok, vas a estar oyente. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que es recolección de datos y procesamiento de datos. Dentro del modelo que yo les había enviado, hay un modelo de encuesta que está en la parte de anexo. ¿Qué es la encuesta? Son preguntas que vos podés redactar, ¿verdad? Con opciones múltiples sobre, por ejemplo, temas, ¿verdad? Que puede quitar de tus objetivos, de tu pregunta, de tu título en sí, de, de preguntas que vos consideres que es importante para poder plasmar dentro de tu encuesta, ¿verdad? Para poder después procesar en los gráficos para que puedan arrojar porcentajes. Bueno, vamos a iniciar entonces. ¿Qué es la recolección de datos? La recolección de datos es un método por el cual las empresas recopilan y miden información de diversas fuentes a fin de obtener un panorama completo, responder preguntas importantes, evaluar sus resultados y anticipar futuras tendencias. Este proceso lo que busca es reunir y medir información de diferentes fuentes para obtener una visualización completa y precisa acerca de un tema, zona o situación de interés. Dicho de otra manera, evalúa resultados para una mejor toma de decisiones. Lo que hace este instrumento como la encuesta, porque también puede ser entrevista, es lo que te ayuda a ver a a poder saber de forma más precisa el nivel de conocimiento que tienen, por ejemplo, las personas, ¿verdad? Quienes forman tu muestra de trabajo, ¿verdad? Yo no sé si vos ya pudiste plasmar todo dentro de tu trabajo, tú lo que es tu marco teórico, Antonio. De hecho, que lo tuyo es puramente la parte legal más luego. Algunos que otro concepto de repente lo que vas a agregar. Sí, sí, profe, falta ahora mismo, necesitando permiso acá en mi Sí, trabajo para que yo pueda quitar algunas fotografías dentro de lo que es espacio confinado, ¿verdad? ¿Qué sí, procedimiento? Yo ya cargué una parte de lo que es espacio confinado, las definiciones y eso, ¿verdad? sí. Pero quiero agregarle el procedimiento en sí y tomar fotos reales, cómo se puede cumplir en cuestiones de seguridad, ¿verdad? Para el ingreso. Sí, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a hacer preguntas, qué sé yo, 10 preguntas que te sirvan o que te ayuden para vos saber cómo está la empresa a nivel de seguridad en un espacio cerrado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que te va a ayudar a tu encuesta. Lo ideal y lo bueno sería que preguntes cosas que te puedan servir, ¿verdad? Y que te puedan ayudar en tu trabajo, ¿verdad? En el momento que hagas tu procesamiento de datos. Y sí, sí, tenés que pedir Sí, profe, yo permiso. estaba mirando. Sí, Sí, pregunta así, por ejemplo, yo me puedo referir a otra empresa, a periódico y eso también, porque ahí también yo puedo comentar, ¿verdad? Porque por la falta de utilización de métodos seguros, ¿verdad? Para poder ingresar en un espacio confinado, personales pierden la vida sí, por afix, sí, claro, claro que puedes poner todo eso en tu trabajo. atrapamiento en grano. Sí, Sí, porque hay bastante periódico y eso que muerte por obreros que trabajan a un espacio por falta de un procedimiento a entrar a espacio confinado, pierde la vida, ¿verdad? Porque no se sí, controla el gas, ¿verdad? La atmósfera que puede tener un recinto cerrado o tampoco se cumple con el procedimiento para poder. sí, podés.
o O- anticaída, ¿verdad? sí, Entonces, claro, son, son causas, ¿verdad? Que de la muerte, ¿verdad? Por claro, no utilizar. sí, Ujú. puedes poner como, hay uno donde dice referencia histórica, creo. Y entonces, Ah, sí, hay una parte donde dice algo de referencia histórica o referencia situacional, algo así decía. Entonces vos le puedes ah, cargar ahí y hablar, ir hablando, ¿verdad? Que con el correr del bueno, tiempo, ahí, entonces vas a hablar todo eso en la parte de los periódicos y eso. Entonces, en la parte de es recomendación, perfecto, ya, pero ya, sí, ya, ya. en la parte de recomendación, ya que vas a hablar de otras empresas, entonces pone lo que vos recomendás para evitar estos tipos de accidentes. Si bien Ya, ya. sabemos que los accidentes, vos podés hacer tu etapa de prevención, pero sabemos que no es 100% seguro, ¿verdad? Pero por lo Sí, sí, menos van a tener conocimiento, ¿verdad? perfecto. Sí, dato histórico entonces para colocar los accidentes, incidentes que Sí, ocurrieron y después la parte hay uno que dice prevención. referencia histórica o referencia situacional, algo así dice. Voy a entrar a mirar Dale, después y te escribo para que puedas. perfecto, profe, está bien entonces. Bueno, genial. Dale. Bueno, vamos a continuar entonces. Métodos de investigación. La recolección, la recolección de datos se puede llevar a cabo por medio de cuatro métodos de investigación. Método analítico revisa a profundidad y en forma ordenada cada dato. Va de lo general a lo particular. Para obtener conclusiones, método sintético analiza y resume la información a través de razonamientos lógicos, llega a nuevos conocimientos. Método deductivo parte de conocimientos generales para llegar a conocimientos singulares o particulares. El método inductivo, a partir del análisis de datos particulares para llegar a conclusión general. ¿Para qué sirve la recolección de datos? ¿Para qué a nosotros nos sirve esta herramienta? ¿Por qué? Porque nos permite analizar datos cuantitativos o cualitativos. En nuestro caso vamos a utilizar encuesta. Entonces, en cuantitativo se utiliza encuesta y en cualitativo se utiliza entrevista. ¿Por qué? Porque en una entrevista vos podés preguntar cosas más peculiares de las personas a quienes él está entrevistando, por supuesto, y poder obtener datos más precisos. De forma sencilla para comprender el contexto en que se desarrolla el objeto de estudio, la empresa puede almacenar y clasificar los datos según la característica de un público determinado para que más adelante realice esfuerzos de marketing dirigido especialmente a él que se traduzcan en ventas. Ayuda a identificar oportunidades de negocio, muestra en qué proceso hay oportunidad de optimización para prevenir fricciones en el recorrido del comprador. Ofrece datos para que las empresas comprendan mejor los comportamientos de sus clientes al recopilar información sobre los sitios que visitan, las publicaciones con las que interactúan y las acciones que completan. 9 técnicas de recolección eh, de datos. Tenemos la observación, cuestionarios o encuestas, el focus group, entrevistas, formularios de contacto, fuentes abiertas, monitoreo de redes sociales, análisis de sitio web, historial de conversaciones. La observación, si lo que deseas es conocer el comportamiento del objeto de tu estudio de forma directa, que es una de las herramientas que utilizamos, que es la observación. ¿Por qué? Porque evidentemente en el momento que vos ingresas en un espacio cerrado, en un espacio confinado, lo primero que haces es la forma de cómo se desenvuelven los trabajadores dentro de ese espacio cerrado. Entonces, otro de tus elementos que utilizas, aparte de tus encuestas, es la observación. Cuestionario encuesta consiste en obtener datos directamente de los sujetos de estudio
a fin de conseguir sus opiniones o sugerencias para lograr los resultados deseados. Con esta técnica es importante tener claro los objetivos de tu investigación. Los cuestionarios o encuestas brindan información más amplia, sin embargo, debes aplicarlo cuidadosamente para que ellos tengan, ¿verdad?, tiempo de definir qué tipo de cuestionario es más eficiente para tus propósitos. Algunos de los más populares son cuestionarios abiertos, se usa para conocer a profundidad las perspectivas de las personas sobre un tema específico, analizar sus opiniones y obtener una información más detallada. El focus jurado es un método cualitativo, consiste en una reunión en el que un grupo de personas opinan sobre un tema en específico. Una de las cualidades de esta herramienta es la posibilidad de obtener diversas perspectivas sobre un mismo tema para llegar a la solución más adecuada. Si logras crear un entorno adecuado, obtendrás opiniones honestas de tus participantes y observarás reacciones y actitudes que no se pueden analizar con otro plan de recolección de datos. Bueno, entrevista. Este método consiste en recopilar información formulada con preguntas a través de la comunicación interpersonal. El emisor obtiene respuestas verbales del receptor sobre un tema o problema en específico. La entrevista puede realizarse de forma presencial o por teléfono y requiere un encuestador y un informante. Para llevar a cabo una entrevista de forma eficaz, considera qué información desea obtener del sujeto investigado a fin de orientar la conversación a los temas que necesitas tratar. Reúne información suficiente del tema y prepara previamente tu entrevista. Escucha con atención y genera un ambiente de cordialidad. Recuerda abordar gradualmente al entrevistado y hacer preguntas fáciles de comprender, pues tendrás la oportunidad de captar reacciones, gestos y aclarar información en el momento. Formularios de contacto. Un formulario en un sitio web es una gran fuente de datos que los usuarios aportan de manera voluntaria. A tu marca sirve para conocer su nombre, correo electrónico, correo electrónico, ubicación, entre otros datos relevantes. También te ayuda a segmentar el mercado para que generes mejores resultados de conversión. Las fuentes abiertas. Para entender aún más tu negocio, acude a fuentes abiertas. ¿Para qué? Para obtener datos valiosos. Encuentra información pública y gratuita en páginas gubernamentales, universidades, instituciones independientes, organizaciones sin fines de lucro, grandes compañías, plataformas de análisis de datos, agencias, revistas especializadas, entre otras. Monitoreo en las redes sociales. Por medio de las redes sociales es posible que recopilen datos sobre el sector en el que se desenvuelve tu marca, tus principales competidores y sobre todo tus clientes potenciales. De esta forma también puedes comunicarte con ellos y conocer más de cerca a tu audiencia. Lo mejor de todo es que la mayoría de estos tipos de plataformas ya tienen integradas las herramientas de análisis de rendimiento de tu perfil y de tus campañas de marketing de forma gratuita. Entre ellas, por ejemplo, tenemos el Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Análisis de sitio web. Otra técnica para recopilar datos realmente útiles de los visitantes a tu sitio web es implementar un pincel de seguimientos o cookies. Así conocerás fácilmente la ubicación del usuario, sus patrones de comportamiento dentro de la página, con qué sección interactúa, más las palabras clave que usó en el buscador para llegar hasta allí, si vino de otro sitio web, entre otros. Esto también te servirá para mejorar la experiencia de los usuarios en sitio web. Una de las herramientas más populares para realizar esta tarea en Google, el Google Analysis. Cabe mencionar
que el manejo de este tipo de datos está regulado legalmente a cada país de forma diferente, así que debes cumplir con los lineamientos que correspondan. Historial de conversaciones. Guardar las conversaciones que generan en el chat de tu sitio web, en las redes sociales, chatbot, correos electrónicos, incluso llamadas y videollamadas con los clientes. Es también una técnica eficiente de recolección de datos. Esto te brindará una excelente retroalimentación para optimizar tus productos o servicios, mejorar la atención al cliente, acelerar el ciclo de ventas, entregar puntualmente los productos y solucionar las quejas. ¿Qué significa medir? Requisitos que debe reunir un instrumento de medición. Como dije, los elementos o las herramientas que nosotros vamos a utilizar en esta etapa investigativa depende del enfoque que le den, si va a ser cualitativo o cuantitativo. Vamos a utilizar encuesta o entrevista y la observación. Medir ha sido una necesidad humana, sobre todo en el mundo contemporáneo. La investigación científica no está ajena a parámetros de medición, tanto en las redes sociales como en las ciencias naturales. Medir es asignar valores, números o símbolos a las propiedades de los objetos o eventos de acuerdo a las reglas. Esta forma de medir obliga al investigador a relacionar también conceptos y postulados teóricos con datos y hechos empíricos que ha sido observado y recolectado a lo largo del proceso de la investigación. Son datos que efectivamente deben tener correspondencia con los objetivos planteados para que un instrumento de medición pueda ser óptimo al momento de su aplicación. Es necesario que reúna estos requisitos: la confiabilidad y la validez. La confiabilidad se refiere al grado de precisión o exactitud en la medida, en el sentido de que se aplica en forma repetida el instrumento de medición al mismo sujeto u objeto de estudio, debe producir iguales resultados. Validez: hacer referencia a la posibilidad de la eficacia del instrumento de medición al momento de utilizarlo y su pertinencia al aplicarlo al fenómeno, hecho o sujeto de estudio. Es decir, que el instrumento realmente mida lo que se pretende medir. Por ejemplo, si está diseñado para medir memoria, no sería pertinente que midiera aprendizaje, pues originalmente no estaría diseñado para tal fin, sino que para medir la memoria, no medir el aprendizaje de la persona en sí. Construcción de un instrumento de medición. Una vez que se han especificado los requisitos que se pueden abordar para la construcción de un instrumento de medición, como en todo proceso de investigación, se tiene que organizar en forma lógica y sistemática. ¿Cuáles son los tipos de instrumentos? Es importante a su vez mencionar que existen distintos tipos de instrumentos de medición según el campo disciplinario y la disciplina en cuestión. En caso de las ciencias naturales, los instrumentos de medición están muy relacionados con artefactos tecnológicos rudimentarios y complejos, pero que sin duda pueden ser valorados estadísticamente. Por ejemplo, podemos mencionar termómetros, reglas, tubos de ensayo, recipientes, etcétera. Instrumentos que por su reconocimiento universal son base de toda investigación científica en los campos de la física, química y biología. Pero esto es muy distinto de las ciencias sociales, que por su naturaleza exige otro tipo de instrumento de medición, debido a que la ciencia que estudia el comportamiento dinamice al ser humano, de acuerdo a los hechos subjetivos y materiales construidos por él. Por ello se han generado y diseñado instrumentos de medición tales como escala de actitudes, encuesta, entrevista, cuestionario, escala de medición. Aunado a esto, algunos autores sugieren la observación como instrumento de medición, aunque su uso depende indudablemente del objeto de estudio. O sea, aparte de usar las encuestas, entrevistas y cuestionarios, también puedes usar la observación, depende de tu investigación. Codificación de respuesta a un instrumento de medición. Cada uno de los instrumentos vistos anteriormente requieren de codificarse, es decir, del proceso de convertir esos datos en código, generalmente números y letras, en la idea de poder utilizar alguna fórmula estadística o, en el caso de las ciencias naturales, una matemática. Además de la codificación de respuesta a un instrumento de medición,
puede ser entendida como la transferencia de los valores registrados en un instrumento aplicado como cuestionario, encuesta o escala de actitudes a un archivo o matriz de un programa computarizado del análisis estadístico. Generalmente se utiliza eh, el Excel, ¿verdad? Para poder ver el porcentaje, ¿verdad? De las respuestas de las personas, ¿verdad? Que sería nuestra población inicial. Procesamiento de datos se refiere a todo tipo de proceso que sigue un investigador, desde la recolección de datos hasta la presentación de los mismos en forma resumida. Tiene básicamente tres etapas: recolección, entrada, procesamiento y presentación. Para el caso de las ciencias sociales y naturales, mucho de este procesamiento de datos previamente ya codificados se hace a través de las llamadas bases de datos, que son registros debidamente clasificados y almacenados por algún medio electrónico. El procesamiento de los datos por medio de programas informáticos representan una ventaja en tiempo, dinero y espacio, ya que arrojan resultados inmediatos. En este proceso cuenta sobre todo la habilidad del ser humano para capturar los datos y procesarlos de acuerdo a algún parámetro estadístico. Las conclusiones que son, bueno, una vez que nosotros hicimos toda la parte del procesamiento de datos, eh, que lo podemos hacer en Excel, una vez em, quitado todos los porcentajes de las preguntas que nosotros nos hemos planteado, viene la conclusión. La conclusión es una reflexión final acerca del trabajo previamente realizado, constituye la última parte del contenido de la tesis y representa el discurso de cierre de la misma. Por ello, esta debe contener los elementos necesarios y suficientes para dejar claros los resultados obtenidos en el trabajo, el procedimiento seguido para su desarrollo, el cumplimiento o no cumplimiento de los objetivos, y en general debe dejar claridad en el lector de las características generales de la investigación realizada. Considerando lo anterior, para que quede redactado de la mejor manera, debe cumplir con 4 puntos fundamentales, las cuales se mencionan a continuación. Por cada objetivo específico trazado en el trabajo, debe existir una conclusión con una extensión mínima de un párrafo, de manera que el lector pueda ver si se cumplió o no con el objetivo y a qué resultado se llegó. No debe existir información que no se haya planteado en el cuerpo del trabajo, es decir, no es correcto escribir temas nuevos en este punto. Es necesario escribir un párrafo introductorio para iniciar, con el fin de que el lector contextualice y posteriormente pueda adentrarse en el cuerpo de la conclusión. Manejar una extensión moderada, las recomendaciones que sean entre 1 y 4 páginas, con el fin de que el investigador no se quede corto al plantear las conclusiones finales de su estudio, pero que tampoco llegue a escribir más de la cuenta y volver complicado el proceso de lectura y entendimiento de este apartado, o peor aún, que se convierta en otro capítulo más del trabajo. ¿Qué son las recomendaciones? Las recomendaciones constituyen un ítem que va de la mano con la conclusión de la investigación. En algunos casos, conclusiones y recomendaciones se redactan sin hacer distinción una de la otra. Este apartado de la tesis es aquel donde el investigador condensa aquellas sugerencias que se originan durante el proceso de realización de estudio y que no se incluyen como parte del texto final. Dicha sugerencia tienen que ver con diversos aspectos relacionados o no con la temática investigada, con el fin de que las recomendaciones de tesis sean un punto de vista de interés y con validez académica. Te sugerimos redactarla teniendo en cuenta la siguiente clasificación. Recomendaciones desde el punto de vista metodológico. Estas recomendaciones tienen que ver con dejar abierta la posibilidad de que un estudio posterior se aborde el tema tratado en una tesis empleando metodologías diferentes, bien sean más avanzadas o del mismo nivel, pero con otro instrumento. O también aplicar la metodología empleada en el estudio de investigación de otros temas e incluso de otras áreas del conocimiento. Recomendaciones desde el punto de vista académico. Es importante que al finalizar el estudio se deje una invitación a la universidad, facultad, programa académico, compañeros y colegas sobre la importancia de seguir investigando sobre el tema trabajado en tu tesina, dejando que, dejando por sentado el porqué de la relevancia. Además, dependiendo de la investigación realizada,
pueden quedar recomendaciones para mejorar el ámbito académico que es necesario mencionar en el trabajo. Recomendaciones prácticas en caso de que tu estudio sea aplicado a una organización, sector económico o comunidad. Es importante siempre incluir las recomendaciones, una o varias propuestas enfocadas en ese objeto o sujeto de estudio, bien sean para corregir algunos aspectos, emprender mejoras o incluir nuevos elementos de interés para la solución de la problemática abordada. Y en este caso o en este punto es donde ustedes van a recomendar qué es lo que deben hacer las personas dentro, por ejemplo, de un espacio cerrado o dentro de una empresa o el protocolo que deben seguir post tratamiento, vamos a decir. Y ahí terminó lo que es la recolección de datos y lo que les voy a mostrar ahora es cómo se hace en Excel, por ejemplo, las preguntas. Por ejemplo, una pregunta, eh, voy a poner nomás una pregunta, una pregunta. Por ejemplo, ¿de qué color es la naranja? Es naranjado. Obviamente pongan en mayúscula la primera letra. Naranjado, amarillo, amarillo, azul. Bueno, tenía 10 10 personas en mi población, o puedo tener 15. Bueno, los 15 en este caso respondieron que el color de la naranja es naranjado. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Voy a seleccionar esto, después me voy a ir en insertar gráficos, circular, pero ustedes pueden elegir el gráfico que quieren. Me sale que el 100% de mi población respondió que es naranjado, la naranja. Entonces acá yo, ¿qué hago? Borro el título y le pongo la pregunta de mi encuesta. Ahí está. Bueno, ahí me salió. Entonces lo que yo acá, digamos, son poner mis preguntas para decir no, tal vez a veces, o dos, tres, cuatro veces. Usan casco, pueden poner acá casco, arnés, botas, o pueden poner qué equipo de seguridad es lo que más utiliza y ponen acá y ahí le ponen qué respondieron. Entonces, ¿qué yo hago con este gráfico? Entonces lo que voy a hacer es agarrar, copiar este gráfico y voy a pegar evidentemente en Word. Ahí entre más, esperen que apreté un botón que no tenía que apretar. Ahí está. Bueno, voy a ver cómo voy a ver mi Word. Escritorio. Espérenme un ratito de algo uno en blanco. Bueno, ahora le voy a mostrar cómo vamos a hacer. Ver dónde está mi Word.
Un segundito voy a cerrar todo porque... Espérenme un ratito. Tengo muchos documentos abiertos. Vamos otra vez. Documento Word. Ahí pueden ver ya el Word vacío. ¿Ven? Bueno, este es el capítulo número 4. Capítulo... ¿Están ahí? Y ahí se pegó. Así se hace el procesamiento de datos, pregunta por pregunta. ¿Entendieron? ¿O quieren que les muestre de nuevo? Marlene, Antonio. Yo entendí. Antonio, ¿entendiste? Así se procesan los datos. Entonces van haciendo todo en Excel y después copian y pegan, copian y pegan. Sí, profe. Bueno, y esa es la parte de procesamiento. Una vez que hagan toda la parte de procesamiento de datos, ya van a hacer la última parte, que es la conclusión y recomendación. La parte del capítulo 3, yo ya les dije que esa parte yo les hago a todos. Entonces, lo que tienen que hacer es seguir poniendo todo su marco teórico. En el caso de ustedes dos, Antonio y Marlene, es toda la parte legal, y si tienen alguno que otro concepto, qué sé yo, que quieran poner, que una emergencia, que un casco, que pueden hacerlo en la parte conceptual, por ejemplo, agregar esas cosas y después agreguen su marco teórico. Toda la parte legal que le corresponde es lo que tienen que cargar dentro de su trabajo, Marlene. Entonces vos directamente cargar la ley, la normativa. Sí, profe, ¿se entiende? Bueno, ¿y preguntas, más preguntas? ¿Nada? Yo no, profe. Yo quiero. Bueno, sigan cargando todo lo que es la parte de marco teórico y hagan su procesamiento de datos ya para poder entregar la próxima semana. Y en el grupo me mandan sus encuestas, sus posibles preguntas del trabajo. Y es un máximo de 10 preguntas, Antonio, Marlene. Preguntas así, acorde a lo que es el objetivo y la pregunta. O sea, quiten ahí dos, tres y después ya lo pregunten lo que ustedes creen importante, porque eso responden su población. Bueno, profe. Bueno, si no tienen preguntas, entonces cualquier consulta, inconveniente que tengan en el privado. Dale, profe. Sí, Dale, profe. buenas noches, chao, chao. Buenas noches. Chau, chau.